Hola a todos y a todas, mi nombre es Ignacio Buffone, yo soy médico pediatra, trabajo en el área de clínica pediátrica eh, de la carrera de medicina del Departamento de Ciencias de la Salud y actualmente formo parte del ingreso a medicina vinculado a la temática a desarrollar en esta clase que tiene que ver con la salud y el medio ambiente. Para comenzar vamos a delimitar los objetivos. Principalmente lo importante en esta clase es que ustedes se lleven contenido que les permita poder determinar la relación que existe entre el desarrollo, ambiente y la salud, poder analizar cuáles son aquellas condiciones del medio ambiente que existen actualmente que van a condicionar los procesos de salud, de enfermedad que se dan en la población, poder reconocer y diferenciar los peligros medioambientales y el riesgo, poder comprender cuáles son aquellas consecuencias que van a ocasionar en la salud de los individuos y al medio ambiente aquellas situaciones que tengan que ver con la contaminación tanto del agua como del aire y de la tierra. Y por último, y también muy importante, poder establecer cuál es la relación que existe entre el medio ambiente y el desarrollo de la pandemia actual que estamos atravesando por el COVID-19. Para comenzar, me parece pertinente poder definir el ambiente. Como ustedes verán, es una situación multifactorial, es decir, se combinan factores naturales, culturales, de desarrollo tecnológico y sociales, que están interrelacionados entre sí en un momento, en un lugar y en un tiempo determinado. Y que de esa manera, esa relación va a terminar condicionando la vida de los seres humanos y de todos los seres vivos en realidad, y que se va a ir modificando constantemente dependiendo de la actividad que se vaya desarrollando sobre él. Es muy importante. No tiene que ver solamente con lo natural, sino también con los vínculos sociales, culturales y el desarrollo tecnológico también que va a ir modificándose constantemente el ambiente. Esto es muy importante que ustedes comprendan el tema del desarrollo. Acá hay una teoría en general antropocéntrica en la cual que se piensa que uno puede explotar los recursos naturales para el bienestar de las personas sin medir aquellas consecuencias que se pueden generar, no solo para el medio ambiente, sino también para el futuro de nuestra población. Entonces es importante comprender la diferencia entre lo que es un desarrollo que puede ser insostenible por el tema de la explotación exagerada de aquellos recursos, y cuáles son aquellas definiciones que nos hablan de un desarrollo sustentable, es decir, que nosotros podemos satisfacer las necesidades de nuestra generación sin dañar a las generaciones siguientes. Entonces tenemos un desarrollo económico que tiene que ver con la capacidad del país para generar las riquezas, un desarrollo humano que está vinculado más que nada a aquellas capacidades para proveer a la población de sus necesidades básicas, en el contexto de un desarrollo sustentable que permita satisfacer a la población actual sin dañar a las generaciones futuras. Lo importante es determinar si esto hoy en día es así y en qué circunstancias o ejemplos podemos determinar por qué esto no se está cumpliendo en la actualidad. Con respecto al desarrollo económico, cuando nosotros hablamos de un desarrollo insostenible, hablamos de un desarrollo basado principalmente en el mercado y en la explotación de recursos por un bien económico, independientemente de qué bienestar puede llegar a tener esa explotación para nuestra población o para las poblaciones y generaciones siguientes. Entonces, nosotros tenemos una creencia de que podemos explotar los recursos de nuestro planeta de forma ilimitada, cuando la realidad sabemos que el recurso es limitado y no solamente está vinculado a ese límite que tenemos, sino que también hay un límite en cuanto a la capacidad que tiene el ecosistema de poder tolerar una explotación por parte de los seres humanos. Entonces esto va a traer consecuencias. Si nosotros superamos ese límite y esa capacidad que tiene el planeta para poder responder a la explotación del recurso que nosotros hacemos, vamos a tener, por un lado, futuras generaciones sin el goce de aquellos beneficios que nosotros
pudimos tener en la actualidad, vamos a dañar al ecosistema y al resto de los seres vivos, y van a comenzar a aparecer distintos problemas de salud en las comunidades. Con respecto a las consecuencias, podemos ver algunos ejemplos del desarrollo insostenible, o el desarrollo no basado en la teoría del desarrollo sustentable. Quizás algunas generaciones han podido gozar de consumir agua directamente de la canilla por ser considerada potable. Por supuesto, en algunas ciudades esto se sigue respetando. Hoy la realidad es que o tenemos que comprar agua de mesa o tenemos que colocar purificadores como para poder consumir agua purificada. Esto tiene que ver con, en algún momento, alguna generación pudo gozar de ese agua que salía de la canilla potable. Hoy en día ese beneficio lo estamos perdiendo. Eso es un ejemplo de un desarrollo no centrado en lo sostenible. Con respecto a la contaminación del aire, esa es otra situación, momentos en la que la contaminación del aire es tal que uno tiene que utilizar elementos de protección, cuando antes quizás podíamos caminar al aire libre sin ninguna dificultad, y esto tiene que ver con no solamente la contaminación del aire por los distintos componentes químicos que pueden liberar la industria o los escapes a nivel de lo que es la automotriz, sino también vinculado a la pandemia que estamos viviendo hoy en día, que no nos permite de alguna manera poder transitar sin una protección para poder prevenir un determinado proceso de salud que puede ser un tóxico o en este caso una infección o un cuadro viral. Y por último, podemos ver un ejemplo de un lago, una laguna donde antes se podía pescar. Hoy, teniendo en cuenta el calentamiento global y las sequías, se ha perdido el beneficio pensando, por ejemplo, en las actividades recreativas o actividades de producción, como puede llegar a ser la pesca, por estar perdiendo espacios naturales que generaciones pasadas pudieron gozar de esos beneficios. Les comparto ejemplos de los daños al ecosistema y los seres vivos. Mucho está vinculado a la explotación por parte del ser humano, que modifica no solamente la temperatura del medio ambiente, sino que también puede dañar la tierra o el aire. Acá vemos los movimientos sociales, por ejemplo, movilizándose para que la ley 7722 no se derogue. Eso es una ley que de alguna manera limita la utilización de sustancias tóxicas para la explotación de minerales. En el año 2019 esa ley se derogó y hubo muchas protestas en base a eso, la movilización social al fin de proteger el medio ambiente. Esto termina dañando el ecosistema y termina generando efectos adversos en la salud de la población. Podemos ver el ejemplo de lo que fue los incendios en Australia, esto principalmente vinculado al cambio climático y al efecto invernadero. El efecto invernadero en realidad son los gases de nuestra atmósfera que permiten mantener un nivel determinado de temperatura, y si la emanación de esos gases supera las condiciones normales, la temperatura de la Tierra aumenta y genera distintos cambios climáticos, pudiendo producir, por ejemplo, los incendios forestales que se producen a lo largo del planeta, y uno de los ejemplos más claros es el producido en Australia, que generó daños no solamente a nivel de la flora, sino también de la fauna, y daños también en la salud de la población. Por otro lado, tenemos métodos de explotación de la tierra, como por ejemplo puede ser el método fracking, que es un método que se utiliza para poder extraer petróleo. Es un método que se expone a la tierra a grandes presiones de agua como para poder romper las rocas y liberar el petróleo. Esto no solo genera un gasto excesivo de agua, sino que además contamina las aguas subterráneas y además modifica la tierra. Esto está demostrado que genera daño en el medio ambiente, y en algunos países han adoptado también políticas para regular este tipo de explotación de la tierra. Después tenemos a nivel del aire también, a nivel local, podemos ver una foto del polo petroquímico, como constantemente libera sustancias que pueden ser peligrosas, principalmente lo que se denomina el material particulado, que dentro de unos minutos vamos a hablar de ello. Y luego algo importante también, el tema de los agroquímicos, y cómo está demostrado que la utilización de los mismos para
para la siembra y para el cultivo, el consumo de los mismos puede ser cancerígeno. Entonces, acá vemos distintas situaciones actuales que vemos que no solamente dañan el medio ambiente, sino que además tienen un efecto en la población, en los seres humanos y en otros seres vivos también. Centrándonos principalmente en los problemas de salud de la población. Definiendo la salud ambiental, nosotros podemos decir que la salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que van a estar determinados por los factores ambientales, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. Esto que hablábamos nosotros, de aquella interacción multifactorial del medio ambiente, cómo puede, de alguna manera, repercutir y alterar los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado en las comunidades. Entonces, nosotros sabemos que aquellas modificaciones excesivas del medio ambiente pueden afectar de forma adversa a la salud de tanto nuestra generación como las siguientes. Y acá tenemos alguna triada y vean cómo hay una interacción entre los distintos tipos de ambiente. Vamos a definir ambiente social, por ejemplo, la producción agrícola, industrial, el uso y el manejo del agua, la urbanización, la distribución de los ingresos. Tenemos un ambiente físico-químico vinculado sobre todo al suelo, al aire, al clima, a los contaminantes, y el ambiente biológico vinculado a la flora, fauna, cómo hay una interrelación, una relación y un vínculo entre ellos que van a estar de alguna manera implicados en la salud de las personas. Y luego tenemos la triada ecológica de la enfermedad, que es cuando tenemos un agente causal con un medio ambiente en que interacciona en un huésped, puede producir un proceso patológico en las poblaciones o en la persona. Esto es muy, muy importante. Las comunidades se encuentran en interacción continua con el medio ambiente, y en el medio ambiente hay distintos agentes que pueden generar distintos procesos patológicos en las personas. Algunos conceptos a tener en cuenta: importante tener presente la definición de riesgo y la del peligro ambiental. El riesgo en general siempre es la probabilidad cuantitativa de que se produzca algún efecto en la salud de algún individuo, luego de que haya sido expuesto a una noxa en una cantidad de tiempo. Y el peligro es el factor de exposición que va a afectar a la salud de las personas. Y en general puede ser un agente ambiental que daña la salud en algunos individuos, y también depende del tiempo de exposición, el nivel de exposición, las condiciones socioeconómicas, también es multifactorial y está vinculado a que ese peligro va a generar un daño potencial y un efecto adverso en la salud de las personas. Con respecto a los peligros, es importante que ustedes puedan saber y poder diferenciar aquellos tipos de peligros. Fíjense que lo principal, la diferencia entre peligro tradicional y moderno, es importante que la tengan en cuenta. El tradicional tiene que ver a la consecuencia de un bajo desarrollo, y el moderno tiene que ver con un desarrollo insostenible, rápido o excesivo. Entonces, por ejemplo, un bajo desarrollo, que es el tradicional, va a tener que ver, por ejemplo, con una falta de cloacas, un sistema adecuado de excretas que permita, digamos, proteger a la salud de los individuos, o tóxicos en el ambiente. En cambio, los modernos, ahora vamos a ver ejemplos, tienen que ver con el consumo rápido y no sustentable de aquellos recursos, sin tener en cuenta la salud de la población. Después tenemos otros dos tipos de peligros que también son importantes: los mecánicos, que son aquellos daños en general vinculados a lo laboral, la práctica deportiva, los producidos por los vehículos; y los psicosociales, vinculados al estrés, a los cambios en el estilo de vida, a la discriminación en el lugar de trabajo, cambios sociales, marginación, desempleo, maltrato. Entonces eso es muy importante poder diferenciarlo. Principalmente le dejo los ejemplos de los peligros tradicionales y los modernos, que tienen que saber diferenciar bien, y les dejo aquellos ejemplos principales. Como hablamos anteriormente, la falta de acceso al agua potable tiene que ver con peligro tradicional, vinculado a la pobreza, al desarrollo insuficiente.
Fíjense, la contaminación de los alimentos por microorganismos, los riesgos en accidentes laborales, que esto también puede ser mecánico, las catástrofes naturales, los vectores, las viviendas o refugios insalubres, son peligros tradicionales. En cambio, los peligros modernos ya están vinculados a lo que es la explotación intensiva, la agricultura, los daños en el agua por la producción de agrotóxicos, la acumulación de residuos, el riesgo químico por radiación, por el tema de la introducción de tecnologías industriales, la deforestación, el humo del tabaco, el consumo de alcohol, bueno, son todos vinculados a el desarrollo rápido e insostenible. Con respecto a las publicaciones que estiman la carga global de enfermedad vinculada al medio ambiente, según un estudio de Lancet publicado en el 2017, se pudo determinar que 9 millones de muertes prematuras se atribuyeron en el año 2015 a causas medioambientales. Esta carga global implica un 16% del total de las muertes en todo el mundo. Para que ustedes vean un ejemplo, esta cantidad de muertes representa 3 veces más las muertes que las debidas al SIDA, más que las causadas por todas las guerras y otras formas de violencias. Y en países en vías de desarrollo, los más gravemente afectados, fíjense que 1 de cada 4 muertes están asociadas a la contaminación ambiental. Por lo tanto, de ese 16% en los países en desarrollo con gravemente afectados, sube del 16 a un 25%. No solamente podemos hablar de mortalidad, sino podemos hablar también de los daños que generan la morbilidad, es decir, al paciente se le suman condiciones que van a afectar la salud a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, es importante entender en números lo que está ocurriendo hoy en día con el daño al medio ambiente y la salud. Fíjense, la carga de enfermedad a nivel global debido a la contaminación, el 71% es por enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, hablamos de enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar crónica, el cáncer de pulmón, y acá les puedo expresar en números, según el estudio también del 2015, los porcentajes que se les atribuye a las enfermedades crónicas no transmisibles, dependiendo de cada una de las definiciones. 21% se le atribuye la contaminación ambiental a las muertes cardiovasculares, el 26% a aquellas por cardiopatía isquémica, el 23% al accidente cerebrovascular, casi el 51% a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un 43% al cáncer de pulmón. Entonces, muy importante para que ustedes vean las distintas formas de afectación que puede llegar a tener los daños en el medio ambiente. Hablamos un poco más de números, ¿sí? Les dejo una plataforma, una diapositiva que también pone números, en este caso vinculado específicamente a la contaminación del aire. Vamos a hablar un poco de contaminación de aire, de agua y de tierra, específicamente en lo que tiene que ver con la contaminación de aire, tanto en espacios abiertos o cerrados. Fíjense que cada año 7 millones de muertes prematuras se deben a la contaminación específicamente del aire. Uno en general siempre lo asocia con problemas respiratorios y pulmonares, que si bien vemos acá el 21% por neumonía, el 7% más abajo por cáncer de pulmón, fíjense que la contaminación del aire puede afectar a distintos órganos y sistemas. Fíjense que también afecta a lo cardiovascular. Bien, comenzando y siguiendo con la contaminación del aire, en nuestra zona tenemos contaminantes aéreos, podemos dividirlos en 2 grandes grupos, los compuestos volátiles, como el cloruro de vinilo y los metales pesados, también bien definidos en nuestra zona, que hay de estos tipos de contaminantes y pueden producir daños en la salud de la población, y después compuestos sólidos, material particulado, que es uno de los componentes y contaminantes aéreos más estudiados a nivel mundial, que son componentes que están vinculados a la liberación de distintas sustancias, tanto por la industria o también por la liberación de gases por los escapes de los vehículos.
Fíjense que tenemos el material particulado que se diferencia dependiendo del tamaño que tenga. Tenemos tamaño de 10 micras, que son los más grandecitos, y de 2.5 micras, que son más pequeños. Después hay otros factores que producen material particulado, como pueden ser aquellas cuestiones geológicas, vientos y demás, pero que no están vinculados a la contaminación. En estos casos están vinculados a la contaminación del aire, y uno de los más estudiados, como les decía anteriormente, es el material particulado, por lo tanto es importante que ustedes comprendan la implicancia que tiene en la salud de las personas. Como para que ustedes vean un ejemplo, ustedes ven un cabello humano, el tamaño de estas partículas, y la implicancia del tamaño, de reconocer el tamaño de estas partículas, que cuando uno las inhala puede ingresar a las vías respiratorias, y cuanto más pequeño es, ingresa hacia las vías respiratorias distales, bronquiales, distales, y producir síntomas respiratorios bajos. En general, el PM10, que es el más grande, está vinculado más a los procesos respiratorios altos, y el PM2.5, que es el más pequeño, está vinculado a las enfermedades respiratorias bajas, ya sea el asma, la neumonía, ¿sí?, u otros cuadros respiratorios. En Bahía Blanca existe un comité técnico ejecutivo que luego del escape de cloro que hubo en una de las plantas de la petroquímica en la ciudad, se generó algo que se llama comité técnico ejecutivo, que es un centro de monitoreo que de forma diaria y horaria mide en 2 sitios distintos de la ciudad los componentes o los contaminantes aéreos. Principalmente el PM10, el PM2.5, fíjense que también mide el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el ozono, y nos muestra de forma real cuáles son esas concentraciones diarias en la ciudad. Para que ustedes tengan una idea, los niveles límites de material particulado de 10 micras son de 50, y los de 2.5 son de 25 microgramos por metro cúbico. Fíjense la tendencia en Bahía Blanca. En azul podemos ver el PM10 con el límite en 50, y podemos ver en rojo el PM2.5. Durante el año 2019 pueden mirar aquellas veces y la cantidad de días que se han superado los límites establecidos por las normas regulatorias del PM10, quizás un poco menos la del 2.5, pero se ha demostrado que no está tanto vinculado a las concentraciones, sino a la exposición continua de estos componentes en un mediano y largo plazo en cuanto a lo que es la salud de las personas. Y está demostrado que la inhalación del PM10 puede generar daños no solo respiratorios, como se puede llegar a pensar, sino también daños internos en los distintos órganos y sistemas. El PM2.5 puede atravesar la barrera respiratoria, pasar a la circulación sistémica y poder generar daños cardiovasculares, puede generar daños en el neurodesarrollo, puede generar o predisponer a la diabetes, y tenemos evidencia en los distintos estudios, tanto a nivel regional, locales como internacionales, que asocian a este material con distintos cuadros, desde lo que es las enfermedades respiratorias en niños, el aumento de la consulta a las guardias por enfermedades respiratorias. Podemos ver que podría llegar a haber alguna asociación con desórdenes del espectro autista también, enfermedades cardiovasculares y el desarrollo de diabetes mellitus también. Tenemos evidencia de una serie importante y amplia de cuadros que puedan afectar la salud. Con respecto a la contaminación del agua, también, digamos, hay estudios que determinan que en la ría de Bahía Blanca hay distintos componentes que no solamente van a afectar al ser humano, sino también al resto de seres vivos, por ejemplo, moluscos y peces, magnesio, cobre, cadmio, mercurio, hierro, cromo, zinc. Bueno, son distintos componentes que se han podido estudiar, que se encuentran en la ría, que van a afectar tanto a los peces como van a afectar al ser humano. No solamente de forma directa, sino a través indirecta, a través de la pesca, consumiendo productos o peces de la ría que puedan estar contaminados, pueden afectar a la salud, además de dañar al ecosistema. Fíjense que después hay distintas fuentes de componentes. Uno puede
producir problemas de salud a través del agua por el consumo de microorganismos, debido a una mala proceso de la potabilización del agua, o puede producirse problemas en la salud por acumulación de metales pesados, por el consumo de aguas contaminadas, o directamente puede tener problemas de salud por escasez de agua. Digamos, hay países a nivel mundial que el acceso al agua potable es escasa y eso trae consecuencias también para la salud. Pero fíjense que los orígenes principalmente de los componentes químicos del agua pueden ser de origen natural, a través de los suelos, de las rocas, a través del clima. Pueden haber fuentes industriales, como la que tenemos nosotros en el polo petroquímico también, no solamente del polo petroquímico, sino también de lo que puede llegar a ser la minería, como hablamos, de la explotación y el uso de químicos para la minería, del método fracking que va a terminar afectando las aguas subterráneas que pueden después ser consumidas por el ser humano, distintos seres vivos, y poder producirse problemas en la salud, por actividades agropecuarias, teniendo en cuenta los fertilizantes que se utilizan y los agrotóxicos, que no solamente van a afectar a los cultivos, sino también a las aguas cercanas en esos medios. Por lo tanto, la fuente de contaminación puede ser variada. Y tenemos distintas enfermedades. Nosotros tenemos las típicas producidas por distintas bacterias, pero también tenemos aquellas producidas por metales pesados. Fíjense, desde anemia, quilomatosis, arsenicosis por acumulación de arsénico, ascariasis, o sea, se puede observar también parásitos, el botulismo, podemos ver malnutrición, escabiosis, tracomas, trichuriasis, bueno, distintas enfermedades que pueden ser infecciosas o por metales pesados que van a tener la fuente común que es el agua. La pregunta es cuánto de todo esto se puede evitar. La mayoría de las situaciones de salud vinculadas al agua se puede evitar. Fíjense que la Organización Mundial de Salud estima que el 94% de los casos de diarrea se podrían evitar mediante las modificaciones del medio, ya sea a través de intervenciones que permitan aumentar la disponibilidad de agua limpia o mejorar el saneamiento y la higiene. Por lo tanto, las políticas públicas vinculadas a asegurar un acceso de agua potable a toda la población va a permitir de manera primaria poder prevenir distintos tipos de enfermedades y con ello la morbimortalidad, ¿no? Por último, terminamos con la contaminación del suelo. Fíjense, también tenemos metales pesados como el plomo y el cadmio, y los plaguicidas, desde insecticidas, herbicidas, fungicidas, y les dejo también una lista de aquellos patógenos que van a ser transmitidos a través del suelo, ya sea desde virus, bacterias, hongos, y bueno, metales pesados y agrotóxicos que el contacto con los seres vivos le va a producir consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la salud. Bueno, muchas gracias, les comparto la bibliografía y a continuación vamos a pasar a el vínculo entre la contaminación ambiental y el COVID desarrollado por el doctor Horacio Romano. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de ambientales en la aparición y desarrollo de la pandemia. Es un tema de enorme importancia, quizás no lo suficientemente bien tratado. Es que este es el coronavirus, estas son las moléculas, van a entrar en el organismo, en el monocito, va a entrar en los vasos sanguíneos, va a entrar el virus. Esto más o menos esto se sabe, las consecuencias de esto está la enzima convertidora de la angiotensina, baja en la permeabilidad vascular, y lo que va a traer como consecuencia es este tipo de lesiones más las lesiones pulmonares. Esa es la fisiopatología, esto es el mecanismo del reloj, la ruedita. También sabemos cuál es la evolución, sabemos que la mayoría va a tener cuadros leves a moderados y un 20% cuadros más graves de enfermedad. Y también lo podemos explicar, y es lo que a diario ustedes van a ir escuchando. Oficial dice que este virus de alguna manera llegó a un murciélago, seguramente de algún germen, de algún mamífero intermedio, y en un primer momento nos dijeron que por la sopa de murciélagos que consumía un mercado como este, se había esparcido la enfermedad. Esa, diríamos, es la historia oficial, recortada, simplista, determinista, de más o menos como que es explicar
este ser humano, estos seres humanos, en base a este átomo, a esta molécula, a este ADN, o solamente por el estómago o los pulmones, y no explico junto, es mucho más que la suma de cada una de estas cosas por separado, y que da cada una de estas personas, que da esta sociedad. Entonces decíamos, esta es la evolución simple, un virus, el murciélago, el mamífero o la sopa, pero lo que tenemos que contar es mucho más interesante. Esto es verdad, esto es el virus, un virus que habita con los seres humanos y está dando algún tipo de trastorno ya desde hace meses, años, ya dio otros dos focos, el del Medio Oriente y el SARS-1, y que fundamentalmente tiene como uno de sus huéspedes a los murciélagos que viven en bosques. Pero la cuestión es que estos bosques son la capacidad de siembra, y cuando se talan los árboles empieza a vivir gente en estas regiones, esta gente que también tiene algún ganado, este tipo de virus a pasar ya de los murciélagos a algún ganado, y si esto se hace de manera lo que se llama industrial, donde hay cientos de cerdos que por su similitud con el humano, por ejemplo, para la gripe, porque convengamos que nosotros tenemos contactos con miles de bacterias y de virus, pero solamente unas pocas especies pasan de los animales a los seres humanos, por fortuna. Pero cuando pasan, algunas, la viruela, otras hace menos tiempo, como hepatitis, HIV, y cada tanto en una población que aparecen estas pandemias, donde estos virus que estaban en estado natural, en la naturaleza, en sectores donde no estaba habitado por otro tipo de mamíferos, o estos mamíferos no estaban en relaciones con los seres muy pocas. Pero cuando todo se mezcla, y los cientos de animales, de mamíferos, se juntan con cientos de personas, la capacidad del virus va mutando y de ahí la pandemia. La pandemia que en esta globalización, en este siglo XXI, se transmite por las vías aéreas. La gran capacidad de dispersión está basada en la gran movilidad que tienen los seres humanos. Realmente hace 100 años atrás, esta pandemia quedaba registrada solamente a China y a algún país limítrofe. Sin embargo, en día llega a todo el mundo con las consecuencias que estamos viviendo. Hasta el día de hoy, alrededor de 22 millones de personas. Y la situación no fue casual. En realidad, las movilizaciones de gente es más importante. Se calcula que 415 millones de personas se mueven. Esos son el resto de las fiestas en el mundo. Pero la de Chile, indudablemente, tiene una movilidad muy fuerte. Esto fue el año pasado. El coronavirus fíjense lo que es el virus de la gripe y la cría de aves y de ganado. Tanto es así que aves y ganado no deben criarse juntos, justamente porque uno pasa a otro y de eso al humano. Pero también el HIV, que pasó a monos, y de monos pasa a humanos, que van probablemente a lo que sea Haití, y hay toda una teoría en este país, y de ahí pasa al resto de Estados Unidos, diseminándose por el mundo en poco tiempo. O el dengue, con el mosquito, que es un elemento de huésped, mosquito que realmente infectaba a primates, y en los bosques, alrededor de esos bosques, indudablemente estos mosquitos se esparcieron y hoy están en gran parte, si bien son oriundos de África, están en todo el mundo. También es cierto que la zona fuerte en la Argentina es la zona sojera de la Argentina, porque acá hay un desmonte muy importante de bosques, también con grandes espejos de agua, que fundamentalmente son donde viven los mosquitos. Entonces, reparte regional, por el crecimiento demográfico, por la tecnología, por el consumo, la urbanización, las alteraciones de los hábitats forestales, la intensificación agrícola, nos lleva al contacto de vectores silvestres a infectar a los humanos en sí, que van a verse afectados también por cómo viven, cómo consumen, por los niveles de hacinamiento o no, por los viajes, las migraciones, las guerras, etc.
Esto no es nuevo, en realidad este tipo de infecciones acompañan a los seres humanos en ciudades alrededor de 5.000 años antes de Cristo, y algunos dicen que empieza hace 10.000 años cuando empiezan a criar animales para el consumo y como decíamos, hay una, y esto lo pueden vivir, lo pueden ver, 21% en la Villa de Retiro, frente a pocos casos en Puerto Madero, y entre uno y otro no debe haber más de 2 o 3 kilómetros más. Forma parte de la misma comuna, tanto en barrios populares, como se lo llama ahora, como en la ciudad de Buenos Aires, para después esparcirse por toda la ciudad de Buenos Aires, obviamente. Ahora bien, creo que hay un tema que no he tocado acá, pero que también es importante, el cambio climático de estas enfermedades, que va a determinar en los próximos años, en las próximas décadas, la evolución de la patología con la resistencia bacteriana por el sobreuso de antibióticos. Y yendo concretamente a la enfermedad por coronavirus, hay varios trabajos que muestran que la relación entre material particulado, tanto en Italia como en Estados Unidos, como condición que deteriora y cuando se infectan por COVID-19 les va peor y aumenta la mortalidad. Esto es algo que no se le ha dado la suficiente importancia, pero fíjense ahí, la zona más clarita es la zona de Italia, justamente donde hay más dióxido de nitrógeno, uno de los componentes de como les decía, del material particulado. Ahí terminando, esto es con 813.000 muertes y que probablemente va a seguir en aumento en función de que no hay la suficiente cantidad de defensa de anticuerpos, es natural de las pandemias, porque los seres humanos necesitan, para adaptarse a ese tiempo. Sería interesante, como mensaje final, que seamos conscientes de la implicancia de nuestra manera de producir cualquier tipo de producción humana y el enorme impacto que tiene sobre la naturaleza, tanto para el cambio climático, tanto para los daños que nos estamos, sabiendo que somos tan, entre comillas, dañinos para los ecosistemas, antropoceno, donde la implicancia de los seres humanos ha cambiado la evolución de muchas especies y del mismo planeta Tierra. Ojalá aprendamos y podamos aprender de los seres humanos. Muchas gracias.